Celebramos la Eucaristía en jueves eucarístico de la semana 13 del tiempo ordinario. Rezamos para que el Señor, verdadero pan del cielo, se nos dé a comer. Y para que lo podamos comer con dignidad, recordamos que para comulgar hay que estar en gracia. Y el sacramento que nos devuelve la gracia es el sacramento de la confesión. Entonces pidamos al Señor que nos aprestemos a ir a confesarnos para purificar en el sacramento todos nuestros pecados, haciendo primero un buen examen de conciencia, examinándonos a profundidad, no buscando culpables para nuestros pecados, sino reconociendo y aceptando nuestra propia culpa para ir en contra de ella y erradicarla de nuestro interior. Procurar que nos duela el corazón, que estemos verdaderamente arrepentidos, o al menos tengamos un deseo sincero, más allá de lo sincero, de arrepentirnos y pedirle al Señor la gracia, el don del arrepentimiento. Con ello que hagamos un verdadero deseo mayor de cambiar nuestra conducta, o sea, un propósito de enmienda, pero con letras mayores, que vaya más allá de un sentimiento pasajero, sino un deseo mayor de dejar de ser unos pecadores, para comenzar a vivir como hombres y mujeres libres en la presencia del amor de Dios. Acudir entonces al sacramento y confesar nuestros pecados. Y al confesarlos, recordar que no vamos allí a contar historias, ni a buscar culpables, ni a confesar los pecados de otros, ni a justificar nuestros pecados, ni a minimizarlos, ni a sentir lástima o pena de nosotros mismos. Vamos a acusarlos de cosas específicas. Yo dije, yo hice, yo pensé esto específicamente, y por esto estoy arrepentido, y de esto quiero cambiar mi conducta. Tampoco voy al sacramento de la confesión diciendo unos pecadillos más o menos en la apariencia y guardándome el corazón los verdaderos pecados porque me da pena, porque me da miedo, me da vergüenza. Pena, miedo o vergüenza debe darme el cometer la falta, no el confesar el pecado. Y como siempre en nuestra condición hay un arte en el sabotaje, en el engañarnos a nosotros mismos, en ver mínimas nuestras culpas y más grandes las de los demás. Entonces en oración podemos pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él nuestro acusador. O sea, que Él nos recuerde de verdad lo que tenemos que confesar y que no nos permita minimizarnos ni hacer de nuestras culpas simplezas cuando realmente nos apartan de Dios y de su gracia y nos podrían apartar del camino de salvación. Que en este día entonces, jueves eucarístico, nos acerquemos a Dios a través de la vida sacramental de la Iglesia. Mira cómo reza la liturgia de la palabra de hoy. En aquellos días Amasías, sacerdote del templo de Betel, este era el templo del norte, que existe hace mucho tiempo realmente, y donde antes de ser templo ya Dios se había comunicado de más de una manera con los grandes patriarcas y habían pasado cosas extraordinarias en ese lugar. Pues ese lugar, a Betel, había un rey que se llamaba Jeroboam, que era el rey de Israel. Y a ese lugar envió Dios al profeta Amós. Pero Amós tiene que ir a profetizar cosas muy duras, muy difíciles. Esto es lo que dice Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será deportado de su tierra. Es Amasías, el sacerdote del templo, el que va con ese cuento donde el rey.
Pero en lugar de advertir al rey, se pone en contra del profeta. ¿Y qué es lo primero que hace Amasías? Lo primero que hace: minimizar, descartar, descalificar al profeta. No lo llama profeta, lo llama simplemente vidente. Y sin decirlo, lo acusa de que solo busca dinero. No profetices aquí en Israel. Si quieres, vete al sur, a Judá, y allá te ganas la vida, porque en fin de cuentas tú lo haces por dinero. Tú no eres ningún profeta, pero es un simple vidente de quinta. Detente en esa realidad y mírate en relación con la gente con la que tú te relacionas todos los días. Los transeúntes de la calle, los que encuentras en el mercado, toda la gente, y hasta el último y más importante en tu lista. Cuando algo no nos sale bien con alguien, cuando no nos gusta alguna cosa que dice o hace, aunque tenga razón y sea verdad, lo primero es descalificarlo, descartarlo. Si podemos, destruirlo, aniquilarlo, hablar mal de él, de su reputación, de sus cosas, hablar de su nivel académico, de su condición social o de lo que sea, que lo descarte. Eso lo hacemos, realmente lo hacemos. A veces estamos tan acostumbrados a hacerlo que ya ni siquiera nos damos cuenta. Pero lo peor de esa realidad no es cuando descartamos al otro. Lo peor es cuando nos descartamos a nosotros mismos y nos aniquilamos a nosotros mismos y nos minimizamos y nos parece que no podemos, y porque no podemos no hacemos la lucha, y en lugar de luchar por nuestra salvación nos acomodamos a una vida de pecado, de juicios, de mentiras, de peleas, de combates, y aprendemos a vivir de esa manera que ya ni siquiera nos damos cuenta de lo mal que estamos viviendo, de lo tristes y grises que somos y lo depresivos que podemos estar, porque en apariencia en la casa de Dios, pero en la convivencia de espaldas a Dios. Por eso le dice a Amasías, Amos: vidente, vete y huye al territorio de Judá, o sea, al sur, y allí podrás ganarte el pan. Aquí no tienes nada que profetizar. ¿Cómo se defiende Amos? Tú tienes razón, yo ni siquiera voy a pelear contigo. Yo no soy profeta, yo no soy hijo de profetas. En mis mejores tiempos yo me dedicaba al pastoreo y me dedicaba a cultivar higos. Ese era mi trabajo. Pero Dios, solo Dios, primero Dios, Dios me mandó a profetizar aquí, y si Dios me mandó, ni tú ni nadie me va a decir lo contrario. No lo dice con esas palabras, lo hace, porque ahí mismo en el acto volvió a repetir todo lo que iba a pasar y añadió, y lo que añadió era para que lo acabaran en el momento. Yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un cultivador de higos, pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: vete y profetiza a mi pueblo Israel. Pues bien, escucha la palabra del Señor que tu Dios te dice: no profetices sobre Israel y no vaticines contra la casa de Isaac. Por eso esto dice el Señor: tu mujer deberá prostituirse en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán por la espada, tu tierra será repartida a cordel, tú morirás en un país impuro, e Israel será deportado de su tierra. Eso es valentía en la presencia de Dios, en el nombre del Señor. Lo más cómodo, lo mejor, lo más fácil para el profeta era irse, salvar su vida, no decir esas cosas tan terribles. Lo correcto era quedarse y decirlo de frente, y eso fue lo que él hizo. Al precio que fuera, eso fue lo que él hizo, y tal como él lo dijo, se cumplió. Se cumplió en el rey Jeroboam y se cumplió en Israel todo lo que el profeta dijo, porque no hablaba el profeta, hablaba Dios. Todo lo que tengamos que decirle a nuestros hijos y a todos los nuestros de parte de Dios, hay que decírselo en la forma en que Dios lo mande a decir. Gusta, no gusta, divide, trae problemas. Estábamos advertidos: 2 contra 3 y 3 contra 2.
Pero o hacemos de una vez la opción preferencial por Dios y enfrentamos al mundo entero, incluidos nuestros hijos y nietos, o dejamos que cada uno corra por su cuenta y lo hagamos lo correcto y lo que tenemos que hacer. Por eso, y no en balde, decía el salmista, los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Este evangelio es clásico y es hermoso. Jesús está en una orilla, pasa a la otra orilla y va para su casa. Y de momento le traen un paralítico. Jesús no se fija en el paralítico, parecería. Jesús se fija en los que lo llevan. Y dice, viendo la fe que tenían, no viendo la fe del hombre, ni la enfermedad, ni la condición, viendo la fe que tenían, se entiende, los que lo llevaban. Entonces le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Todo el mundo quedó anonadado. Ellos no lo llevaron allí para que se le perdonaran pecados. Lo llevaron porque ese hombre que estaba allí, Jesús, tenía fama de sanador, de libertador, de no sé cuántas cosas más. Y lo llevan para que lo cure. Y lo que Jesús hace es perdonarle sus pecados. Y la fe que tenían como que de momento se frenó. Pero, ¿y esto qué es? Algunos de los escribas se dijeron, está blasfemando. Y tú sabes cómo era la cosa. Basta que uno lo diga en voz alta y ya alguien lo repetirá. Porque el problema de los males es que tienen eco en la voz de los más débiles y repiten las mismas tonterías y repiten las mismas ideologías como si fueran palabra de Dios. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿por qué piensan mal en su corazón? ¿Qué es más fácil? Que yo le diga, tus pecados te son perdonados, que no se puede ver, o que yo le diga, levántate y anda, que sí se puede ver. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, digo al paralítico, anda, toma tu camilla, levántate y vete a tu casa. Ya no está hablando con el paralítico, está hablando con nosotros, contigo y conmigo. Levántate, toma tu camilla. Ya deja de sentir tanta lástima y tanta pena por ti mismo. Ya levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Pues te está diciendo una palabra de sanación. Levántate. Ponte a hacer lo que tienes que hacer. Ya no más excusas, ni más niñerías, ni más tonterías, ni más rebeldías innecesarias. Levántate, haz lo correcto, defiéndete como tienes que defenderte, di lo que tienes que decir, pero en el lugar correcto y a la hora correcta, sin chismes, sin enredos, sin cuentos de camino, sin inventos, sin hacer daño, sin descartar a los demás y sin perjudicar la reputación de nadie. Levántate, toma tu camilla y camina en la presencia del amor de Dios. ¿Qué fue lo que pasó allí? Tienes que ir a la mentalidad de esa gente. ¿Por qué ese hombre estaba en esa camilla? ¿Por qué? Según su mentalidad. Porque o él había pecado o sus padres habían pecado. Lo que lo tenía allí era el pecado. Si tienes un buey atado, no puede ir a pastar hasta que no lo sueltes. ¿Qué hizo Jesús? Alguien que estaba atado por el pecado, primero lo soltó, lo liberó. Tus pecados te son perdonados. Y porque primero lo desató, si quieres, lo pasó por el sacramento de la confesión. Si primero lo desató, entonces pudo decirle, estás desatado, toma tu camilla y vete a tu casa. Y ellos lo entendieron bien. Él pudo levantarse porque de verdad primero le perdonó los pecados. Conclusión, este es Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. Esto no es un profeta cualquiera, esto no es un espectáculo, un cuento de la nada. Este hombre es Dios. Ya, solo te falta reconocer, confesar con tus labios y vivir con tu corazón que Jesús es Dios, que te espera en el sacramento de la confesión para perdonarte todos tus pecados.
Y luego, en el sacramento de la confesión, con la absolución, decirte: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Vete a hacer lo que tienes que hacer y hacerlo bien. Nunca más vuelvas a ser piedra de tropiezo en el camino de nadie, porque por cada uno que salvas, te salvas. Por cada uno que condenes, te condenas. Pide al Señor que te dé la paz en el corazón y el silencio en el alma, para que escuchando su palabra puedas ponerla en práctica. Busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.